bienvenidos de nuevo a su canal Anatomía de Bravo. El tema que vamos a ver el día de hoy es corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es lo que se va a estar encontrando en la periferia de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral que está en la periferia corresponde a sustancia gris, o sea, somas neuronales. En cambio, en el centro del encéfalo lo que vamos a tener es sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por los axones envueltos por las vainas de mielina, que tienen un color blanco, por eso va a ser sustancia blanca. Tenemos dos hemisferios cerebrales. Ambos hemisferios cerebrales están unidos en la línea media por una estructura que se conoce como cuerpo calloso. La corteza cerebral, en histología van a ver que está formada por 6 capas de neuronas. Eso en un 90% de la corteza cerebral. Va a haber áreas menos filogenéticamente desarrolladas en las que la corteza va a ser más delgada y únicamente va a estar formada por 3 capas de neuronas. Pero en el 90% son 6 capas de neuronas y eso siempre nos lo suelen preguntar en histología. Vamos a tener 5 lóbulos cerebrales, entonces ahorita los dibujamos y decimos dónde se van a estar encontrando. ¿Cómo vamos a abordar este tema que es bastante complejo? Porque nos preguntan todas estas como rayitas que vemos, el nombre correcto es surcos o fisuras. Y los surcos o fisuras, ya que tengamos todos puestos, van a delimitar al encéfalo en giros o circunvoluciones. Para este tema vamos a utilizar 3 colores. Con negro vamos a estar escribiendo los surcos o fisuras. Con azul vamos a escribir los giros o circunvoluciones. Y vamos a ver que dentro de los giros se van a encontrar unas áreas que se conocen como áreas de Brodmann. Esas áreas de Brodmann van a estar delimitadas por números. Áreas de Brodmann. Entonces, primero vamos a poner todos nuestros surcos. Algo muy importante para neuroanatomía es que la terminología es un poco más rebuscada. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? En vez de decir superior, también podemos decir dorsal. Ya sé que dorsal pues me suena dorso y posterior, pero no. En neuroanatomía, superior también nos podemos referir en cuanto a corteza cerebral como superior o dorsal. Lo anterior nos podemos referir a él como anterior o rostral. Y lo posterior nos podemos referir a él como posterior o caudal. Y lo inferior va a ser inferior o ventral. Bueno, de nuestros surcos hay uno que ya está dibujado. Este surco que ya está dibujado corresponde al surco lateral o también llamado decilio. Hay un lóbulo que no se ve en una vista lateral de los hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Porque este lóbulo, para verlo, lo que nosotros tendríamos que hacer es meter las manos en el surco lateral o decilio y separar a los otros lóbulos que tenemos acá. Haciendo esto, quedaría un lóbulo en esta zona profundamente. El lóbulo que va a estar en esta zona profundamente y que encontramos separando al surco lateral o decilio es el surco de la ínsula. Bueno, para este tema pues yo les recomiendo que vayan haciendo el dibujito también y pueden utilizar más colores si quieren. Entonces, primer surco, el lateral o decilio. Siguiente surco, este surco va a estar aquí en la parte media del cerebro y sería el surco central o de Rolando. Va a haber otro surco acá atrásito que no se ve tanto en una vista lateral de los encéfalos. Se ve más que nada en una vista medial, pero lo ponemos. Este surquito de acá sería el surco parieto occipital. Teniendo estos 3 surcos, ya tengo a los otros 4 lóbulos cerebrales. Este lóbulo cerebral sería el lóbulo frontal, todo este de acá sería mi lóbulo parietal. Este de acá abajito sería mi lóbulo occipital y este anterior sería mi lóbulo
mientras que en todos los demás lóbulos sí hay surcos separándolos, entre el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, como tal, no hay un surco que me los separe, van a estar más o menos juntos. Ahora sí, vamos a poner los surcos de cada uno de nuestros lóbulos cerebrales. Primer lóbulo sería el lóbulo frontal. Vamos a tener un surco anterior o rostral al surco central. Este surco anterior o rostral al surco central sería, como está delante de él, se va a llamar surco precentral. Después, la parte anterior o rostral del lóbulo frontal va a estar subdividida por dos surcos. Este sería el surco frontal superior y este de acá abajito sería el surco frontal inferior. Esos serían todos mis surcos del lóbulo frontal. Ahora vámonos al temporal. El lóbulo temporal va a tener un surco que también se va a ir hacia arribita y va a tener otro surco acá abajo. Este surco más superior del lóbulo temporal sería el surco temporal superior. Este surco de acá abajo nos lo suelen preguntar mucho. ¿Por qué? Porque a veces caemos y lo tenemos mal. Nos recordamos acá al lóbulo frontal y decimos, solo tengo dos surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Pero no, el lóbulo temporal tiene tres surcos temporales, un temporal superior, un temporal medio y también tiene un surco temporal inferior. Solamente que el surco temporal inferior lo encontramos únicamente en la parte medial del hemisferio cerebral. Entonces, este surco que vemos más inferiormente en el lóbulo temporal, en una vista lateral, es el surco temporal medio. Ahora vámonos con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal vamos a tener un surco por detrás o caudal al surco central. Este surco, como está después del surco central, recibe el nombre de surco postcentral. Luego, toda esta porción del lóbulo parietal va a estar dividida en dos por medio de un surco. Como este surco lo que está haciendo es dividirme al lóbulo parietal en dos partes, se va a llamar surco intraparietal. Más adelantito vamos a ver, voy a exagerar estos surcos, más adelantito vamos a ver que estos surcos me van a estar subdividiendo a esta parte del lóbulo parietal en unos giros. Y respecto al lóbulo occipital voy a poner un surco, pero este surco que voy a poner en el lóbulo occipital lo voy a poner con una línea punteada. ¿Por qué? Porque muy importante, acá se lo voy a señalar, este surco está en una vista medial del encéfalo. O sea, este surco normalmente, obvio no lo vamos a ver en una vista lateral, pero para poner todos los surcos y cosas preguntables lo vamos a dibujar. Para ponerse, este surco no se ve en una vista lateral, solo en una vista medial. Este surco de aquí se llama surco calcarino. Entonces ya tengo todos los surcos que me pueden preguntar de una vista lateral de la corteza cerebral. Ahora vamos a poner los giros. Nuestro primer giro sería este que va a estar por delante o rostral al surco central o de Rolando. Por lo tanto, este giro del lóbulo frontal se va a llamar giro precentral. Después, el surco frontal superior y el surco frontal inferior me subdividen a toda la parte anterior o rostral del lóbulo frontal en tres giros. En el giro frontal superior, en el giro frontal medio y en el giro frontal inferior. Pero el giro frontal inferior tiene una característica. El giro frontal inferior se va a estar subdividiendo en tres giros. ¿Por qué se va a estar subdividiendo en tres giros? Porque del surco lateral o de Silvio van a salir unas ramas de este surco. Va a haber una rama que se va a ir hacia arriba, que recibe el nombre de rama vertical, o también llamada rama ascendente.
Y acá adelantito va a haber una rama que se va a llamar rama horizontal. Entonces, la rama horizontal y la rama vertical o ascendente son del surco lateral o de Silvio. ¿Qué es lo que hacen? Subdividir al giro frontal inferior en 3 giros. ¿Cuáles van a ser estos 3 giros? El primero que me queda aquí atrásito, o sea que me va a estar quedando posterior o caudal a la rama vertical o ascendente del surco lateral o de Silvio, sería el giro del opérculo. Luego, este giro, como vemos, tiene una forma más o menos como triangular. Por eso este giro se va a llamar giro triangular. El giro triangular, como nos lo suelen preguntar, es el giro que se encuentra localizado entre la rama horizontal y la rama vertical o ascendente del surco lateral o de Silvio. Por último, este giro de acá abajo se localiza más o menos a esta altura. Como se localiza más o menos a esta altura, vemos que se encuentra por arriba de las cavidades orbitarias. Como se encuentra por arriba de las cavidades orbitarias, recibe el nombre de giro orbitario. Entonces podríamos decir que el giro orbitario, ¿dónde se localiza? Se localiza inferior o ventral a la rama horizontal del surco lateral o de Silvio. Listo, ya tenemos todo el lóbulo frontal, todos sus surcos y todos sus giros, que son súper preguntables siempre. Vámonos al lóbulo facilito, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, vemos que en una vista lateral voy a tener 3 giros. Tendría al giro temporal superior, tendría acá al giro temporal medio y por último, más inferiormente, tendría el giro temporal inferior. Listo, ahora vámonos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tengo este giro que se encuentra inmediatamente por detrás del surco central o de Rolando. Entonces, este giro, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar giro post central. Luego, esta parte posterior o caudal del lóbulo parietal, quedamos que va a estar dividida en dos por el surco intraparietal. El surco intraparietal me lo va a dividir en lóbulo parietal superior y lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal inferior tiene la característica de que se subdivide en 2 giros. ¿Por qué se subdivide en 2 giros? Porque un giro está en la parte superior de este surco y otro giro está en la parte superior de este surco. Lo pongo con otro colorcito para no hacernos bolas. Primer giro, ¿qué nombre recibe el giro que se encuentra en la parte superior o que se encuentra superior al surco lateral o de Silvio? Recibe el nombre de giro supramarginal. Después, este giro que me queda acá, que se encuentra en la parte superior del surco temporal superior, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar giro angular. Y listo, ya tengo todo mi lóbulo parietal en una vista lateral. Respecto al lóbulo occipital, no lo vamos a escribir aquí porque es una vista lateral. Lo mencionamos para que lo apunten, pero no lo pongo en mi dibujito porque esto es una vista lateral de la corteza cerebral. Si nosotros estuviéramos en la vista medial, el surco calcarino me está dividiendo en un giro superior o dorsal a él y en un giro inferior o ventral a él. Inferior o ventral al surco calcarino, en una vista medial del lóbulo occipital se localiza el giro lingual. Igualmente, en una vista medial del lóbulo occipital, por arriba del surco calcarino, se encontraría el giro de la cuña. Y aprovechando que lo estamos mencionando, en una vista medial de los hemisferios cerebrales, el giro que estaría aquí donde está mi mano, o sea, el giro que estaría dentro del lóbulo parietal, pero rostral o anterior al surco parieto-occipital, estaría el giro de la precuña. ¿Por qué precuña? Porque está por delante de la cuña, que es del lóbulo occipital. Entonces, acuérdense, cuña y lingual son del lóbulo occipital en una vista medial. En medio de ellos dos, ¿quién está? El surco calcarino.
La precunia, ¿de quién es? Es del lóbulo parietal en una vista medial. ¿Dónde se localiza? Se localiza por delante del surco parieto-occipital. Esta partecita en una vista medial, o sea, en una vista medial, la continuación del giro precentral y el giro postcentral, en una vista medial más o menos donde está mi mano, reciben el nombre de lóbulo paracentral. Listo. Ya tenemos todos nuestros giros y todos nuestros surcos. Ahora vamos a poner las áreas de Brodmann. ¿Qué les recomiendo para las áreas de Brodmann? Que en su cuaderno apunten cada uno de los 4 lóbulos. Vamos a poner ejemplo, el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, pues de las áreas de Brodmann, ¿qué me tengo que aprender? Me tengo que aprender de las áreas de Brodmann, en qué giros se localizan, para la redundancia, qué número de área de Brodmann es y qué función realiza, así como también me lo pueden preguntar de forma clínica y lo que me estarían preguntando es la lesión clínica, ¿no? Sería la lesión. Respecto al giro precentral y el giro postcentral, en estas zonas, ahorita vamos a ver que en el giro precentral está el área motora primaria y secundaria y en el giro postcentral está el área sensitiva primaria. En el giro precentral y en el giro postcentral, si nosotros le hiciéramos un corte coronal a ambos giros, se vería más o menos así. Se vería más o menos así en un corte coronal. Vamos a ponerle corte coronal de los giros precentral y postcentral. En el giro precentral y postcentral están las representaciones de las partes del cuerpo, lo que normalmente recibe el nombre de homúnculo. Para ver qué parte del cuerpo está representada en cada parte del giro, lo que nosotros vamos a hacer es subdividir al giro precentral y postcentral en 3 partes. Esta partecita de aquí lo voy a poner con un más o menos señalado acá, serían más o menos estas zonas. Esta partecita sería la parte inferolateral. Súper pregunta de examen, en la parte inferolateral del giro precentral y postcentral, ¿qué parte del homúnculo está representado? Cabeza y cuello. Después, más o menos esta zona corresponde a qué parte del giro. Corresponde a la parte superolateral. Es la parte, vamos a poner parte superolateral. En la parte superolateral, que se encuentra representado el miembro superior. Y por último, esta zona correspondería a muy pequeña parte de aquí, pero más que nada al lóbulo paracentral, o sea, la parte medial del giro precentral y el giro postcentral. En esta partecita, que sería la parte superomedial de los giros, se encuentra representado el miembro inferior. ¿Por qué mencionamos esto? Para irnos ahora a las áreas de Brodmann. En el giro precentral, ¿qué áreas de Brodmann voy a tener yo? En el giro precentral, inmediatamente por delante, o inmediatamente rostral al surco central o de Rolando, tengo al área número 4 de Brodmann. El área número 4 de Brodmann es el área motora primaria. También dentro del giro precentral, pero por delante de 4, área motora primaria, voy a tener al área número 6, que es la motora secundaria. Como el nombre lo dice, aquí es donde vienen los axones, aquí es donde se localizan los somas de la primera neurona de la vía córtico-espinal o piramidal, que es la principal vía motora del cuerpo. Un dato muy importante es que si yo quiero producir un movimiento, ejemplo, no sé, flexiona el codo, la información no se manda directamente del giro precentral hacia la médula espinal con flexiona el codo. Lo que tiene que pasar es que esta información de realizar un movimiento tiene que ir del giro precentral hacia los ganglios basales y otras estructuras del sistema nervioso central
Esas estructuras definen el patrón de movimiento, lo perfeccionan en cuanto al tono muscular, cantidad de la contracción, etc. Y esta información ya perfeccionada va a regresar al giro precentral. Una vez que esta información ya perfeccionada regresa al giro precentral, ahora sí se manda directamente a la médula espinal. Una lesión del área 4 o 6, motora primaria y motora secundaria, pues nos va a producir una dificultad en el movimiento. ¿Qué otras áreas de Brodmann tengo en el lóbulo frontal? En el giro frontal medio tengo el área número 8 de Brodmann. El área número 8 de Brodmann se llama campo ocular frontal. El área 8 de Brodmann, frontal, ¿por qué se llama? Pues porque está en el lóbulo frontal. Campo ocular, porque participa en algo del globo ocular. El área número 8 de Brodmann participa en los movimientos oculares conjugados en el campo horizontal. ¿Qué es esto? Movimientos oculares en el campo horizontal es que, por ejemplo, si yo quiero girar hacia el lado izquierdo, de mi ojo izquierdo utilizo el músculo recto lateral, pero en cambio del ojo derecho voy a estar utilizando el músculo recto interno. Eso en la mirada horizontal. Entonces, 8 movimientos oculares conjugados, más que nada en el campo horizontal. Un dato muy preguntable, los movimientos oculares conjugados en el campo vertical, o sea, ver hacia arriba y ver hacia abajo, más que nada donde se integran es a nivel de colículo superior del mesencéfalo. Ahora sí, si yo quiero integrar de forma conjunta los movimientos hacia arriba, hacia abajo, lateral un lado, lateral del otro, pues trabajan en conjunto colículo superior con el campo ocular frontal en el giro frontal medio. Cuando se lesiona el campo ocular frontal, lo que pasa es que los ojos se van a desviar hacia el lado de la lesión. Ejemplo, si se lesionara el campo ocular frontal en el hemisferio izquierdo, los ojos se van a desviar hacia el lado izquierdo. ¿Qué otra área de Brodmann tengo en el lóbulo frontal? Aquí varía de qué libro a qué libro leamos, pero la mayoría mencionan que en el opérculo está el área número 44 y que en el giro triangular está el área número 45. Ambas áreas, 44 y 45, son el área de Broca, o también llamada área motora del lenguaje. ¿A qué se refiere esto? El área motora del lenguaje, 44 y 45 Broca, en el giro frontal inferior, es la que utilizamos nosotros para articular las palabras y podernos comunicar. La lesión de Broca, ¿qué es lo que produciría? Su lesión produciría una alteración del lenguaje. Una alteración del lenguaje recibe el nombre de afasia. Y en este caso, su lesión sería una afasia de tipo motora. ¿Qué es esto? Que la persona, aunque tenga la idea en la mente de lo que quiere decir, no va a poder articular las palabras. Eso sería una afasia motora. La última área que vamos a tener en el lóbulo frontal es la área que corresponde a los números 9, 10, 11 y 12 van aquí, en el giro orbitario, pero para ponerlo juntito lo voy a poner acá arriba. 9, 10, 11 y 12 corresponden a lo que se conoce como corteza prefrontal. La corteza prefrontal se localiza rostral o por delante del surco presental y una partecita también en el giro orbitario. La corteza prefrontal, ¿cuál es su función? La corteza prefrontal participa en el juicio social, en la personalidad, en el control de impulsos, etc. Ejemplo, la corteza prefrontal es la que me dice, aunque esté enojada, no puedo reaccionar de una manera violenta, etc., porque no es socialmente bien visto. Que algún dato muy característico de la corteza prefrontal es que esta se inhibe por medio del alcohol. Es por eso que una persona en estado de ebriedad puede realizar algo que normalmente no realizaría, porque tiene como esa puerta de bloqueo de no puedes hacer tal cosa porque no es socialmente bien vista. Igual la lesión pues va a alterar la personalidad, la persona puede ser violenta, no pensar los actos en vez de realizarlos, etc. Eso es todo del lóbulo frontal. Vámonos ahora al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, en el giro postcentral, yo voy a tener a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann corresponden al área somestésica o sensitiva primaria. ¿Qué es esto de sensitiva primaria? Pues aquí va a estar llegando la mayor parte de las aferencias sensitivas que va a recoger el sistema nervioso periférico.
ejemplo, pues aquí va a llegar el tacto, la temperatura, el dolor, propiocepción consciente, etc. Algo muy preguntable, estas sensibilidades, ¿quiénes las transmiten? Acuérdense que el tracto espinotalámico lateral recoge temperatura y dolor, o sea, termoalgesia. El tracto espinotalámico anterior recoge el tacto grueso o no discriminativo. Y el tracto grácil y cuneiforme recogen el tacto fino o discriminativo, así como también vibración y presión y un poco de propiocepción consciente. Muy importante de estos tractos que mencioné para que lo apunten, grácil y cuneiforme ascienden en la médula espinal homolateralmente. Cuando llegan a la médula oblongada se decusan en las fibras arcuatas internas y, que es lo muy preguntable, grácil y cuneiforme, después de que se decusan en la médula oblongada en las fibras arcuatas internas, grácil y cuneiforme forman el lemnisco medial. De las otras vías, igual muy preguntable, las vías espinotalámicas, la espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral, cuando entran a la médula espinal ascienden 1 o 2 niveles y después van a decusar, o sea, en la médula espinal van a ascender contralateralmente. La información de temperatura, dolor y tacto no discriminativo que yo recogí de la mano derecha va a estar viajando por la médula espinal en la mitad del lado izquierdo. Bueno, muy importante, las vías espinotalámica anterior, espinotalámica lateral y la vía espinotectal, esas 3 vías a nivel del tronco encefálico viajan como un lemnisco que se llama lemnisco espinal. ¿Por qué les dije todo esto? Muy preguntable. Cada lemnisco, ¿de qué vías procede? Y también que el lemnisco medial y el lemnisco espinal, que son los que llevan casi toda la sensibilidad del cuerpo, hacen sinapsis en el tálamo, que es el sitio de relevo de información sensitiva. En el tálamo hacen relevo todas las informaciones sensitivas excepto la olfatoria. Es igual súper preguntable. Pero igual, sin que nos desviamos tanto, lemnisco medial y lemnisco espinal hacen sinapsis ¿en qué núcleo del tálamo? En el ventral posterolateral. Después de que hacen sinapsis en el núcleo ventral posterolateral, van a llegar al giro postcentral y en una partecita también al lóbulo parietal superior de la corteza cerebral. Bueno, la lesión del área semestésica primaria pues va a producir, ya sea que la sensibilidad esté alterada, pudiera ser una parestesia, o sea, una sensación anómala. Ejemplo clásico de parestesia, cuando nos dormimos sobre el brazo, como que los vasonervorum, que son los pequeños vasitos que irrigan a ese nervio, que se fluyen tantito y nos queda como esa sensación como de hormigueo. Ese es un ejemplo de parestesias. Puede haber disestesias, que es sentir algo anormalmente, o sea, un estímulo, no sé, tocar aquí, no debe causar dolor y lo puedo percibir como dolor o una descarga, etc. O también puede estar abolido la sensibilidad. Si la sensibilidad está abolida, sería anestesia. ¿Qué otra área tengo en el giro postcentral? En la parte más inferior del giro postcentral tengo aquí el área número 43. El área número 43 es el área del gusto. Muy preguntable del gusto, lo apuntamos ahorita. Si acá, por ejemplo, yo dibujara, si esto según fuera una lengua, muy preguntable, los 2/3 anteriores de la lengua. Primero, para esto vamos a mencionar de forma muy rápida la vía gustativa. Entonces, ¿cómo se recoge el gusto? Pues en la lengua va a haber papilas gustativas. Las papilas gustativas recogen la sensibilidad gustativa. En los 2/3 anteriores de la lengua, quien me recoge el gusto es un nervio que se llama nervio cuerda del tímpano. Súper preguntable a la vez, la cuerda del tímpano es rama de quién? Es rama del nervio craneal 7 facial. Entonces, gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, la cuerda del tímpano del facial. ¿Por qué se llama cuerda del tímpano? Porque esta rama del facial atraviesa el oído medio, o sea, la cavidad timpánica, de un lado al otro, pero dentro de ella no hace nada. Entonces, como la está atravesando como una lianita, por eso se llama cuerda del tímpano. El tercio posterior de la lengua, ¿quién me recoge el gusto? El nervio craneal 9 glosofaringeo. Y la parte supraglótica de la lengua, quien me recoge el gusto es el nervio craneal 10 vago. ¿A qué me refiero con parte supraglótica de la lengua? Una parte de la lengua viene desde el hueso yoides. Recordamos que uno de los músculos extrínsecos de la lengua es el genio gloso.
¿Qué es esto del gusto de la parte supraglótica de la lengua? Ejemplo, nos comemos unos ricos taquitos al pastor y después nos queda como ese sabor en la faringe, o lo que normalmente decimos garganta, ese sabor que nos va a quedar como en la faringe o garganta. Quien me lo está recogiendo es el nervio vago. Esa es la parte supraglótica de la lengua y esa es su sensibilidad gustativa. Bueno, estos 3 nervios craneales me recogen el gusto. 7 facial, cuerda del tímpano, 9 glosofaringio y 10 vagos. Los axones de estos nervios en el tronco encefálico hacen sinapsis en el núcleo gustativo. El núcleo gustativo está en la parte rostral del tracto del solitario. También nos podrían preguntar el tracto del solitario qué tipo de información maneja, entre otras, el gusto. Bueno, la parte rostral del tracto del solitario, que tiene el núcleo gustativo, después va a hacer sinapsis o relevo en el tálamo. ¿En dónde hace relevo en el tálamo? En el núcleo ventral posteromedial. Después del núcleo ventral posteromedial del tálamo, por medio de los axones, va a llegar aquí a la parte más inferior del giro postcentral y llega al área 43 del gusto. La lesión del área 43 sería una disgeusia, o sea, una alteración del gusto. Bueno, vámonos acá al lóbulo parietal superior. En el lóbulo parietal superior tengo a las áreas 5 y 7 de Brodmann. Las áreas 5 y 7 de Brodmann corresponden al área somestésica secundaria. Más que nada, el lóbulo parietal superior participa en el reconocimiento de objetos por medio del tacto, o sea, ver su textura, ver su forma, ver su composición, etc. Reconocer objetos por medio del tacto recibe el nombre de estereognosia. Entonces, una lesión del lóbulo parietal superior, entre otras cosas, lo que puede causar es una astereognosia, o sea, que el sujeto ya no puede reconocer cosas por medio del tacto. ¿Qué me refiero con esto? De reconocer cosas por medio del tacto. Ejemplo, tengo los ojos cerrados, me dan una moneda, yo la siento y puedo decir que es una moneda. O tengo un recipiente con una semilla y otro con otra. No sé, por ejemplo, tengo un recipiente con frijoles y otro con lentejas. Por medio del tacto puedo distinguir, esto está como más grandecito, es un frijol, esto está como más chiquito y como planadito. Esto es una lenteja. Eso es reconocer táctilmente los objetos. También la lesión del lóbulo parietal superior puede hacer que la persona descuide esa mitad del cuerpo. Bueno, yéndonos al lóbulo parietal inferior, el giro angular corresponde al área número 39 de Brodmann. El área número 39 de Brodmann es el área de la lectura y del reconocimiento de símbolos. O sea, si una persona tiene una lesión en el giro angular, lo que va a pasar es que yo le pongo un texto y aunque la persona ya sabía leer, no lo va a poder leer porque no puede interpretar. También, si yo le pongo un símbolo, ejemplo, la manita de alto, la persona no lo va a poder interpretar porque no va a recordar, no va a asociar, etc. Y el giro supramarginal es el área número 40 de Brodmann. El lóbulo parietal inferior, estas áreas, así como otras áreas, más que nada en lo que participan es como en varias cosas de asociación, en conjunto. Yéndonos ahora al lóbulo temporal, en el giro temporal superior, inmediatamente por debajo del surco central o de Rolando y muy cerca del surco lateral o de Silvio, aquí yo voy a tener a las áreas número 41 y 42 de Brodmann. El área 41 y 42 de Brodmann se conocen como área de Hessel o también llamada área auditiva primaria, o sea, aquí va a estar llegando la audición proveniente del órgano de Corti. Algo muy importante de la vía auditiva, acuérdense que la decusación de la vía auditiva en el puente o protuberancia recibe el nombre de cuerpo trapezoide. Hace rato ya habíamos mencionado dos lemniscos, el medial, que es de grasa uniforme, y el espinal, que es de las vías espinotalámica anterior, espinotalámica lateral y espinotectal. Hay un tercer lemnisco, que es el lemnisco lateral. Muy importante, el lemnisco lateral es de qué vía, lleva información de la vía auditiva. Después de que la vía auditiva decusa en el cuerpo trapezoide, va a ascender como el lemnisco lateral. Entonces, la lesión del área 41-42 va a causar sordera, o también dicho, anacusia. Inmediatamente por detrás del área auditiva primaria, dentro del giro temporal superior, yo voy a estar teniendo el área número 22.
El área número 22 se llama área de Wernicke o también llamada área sensitiva del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver ahorita más adelante que en el lóbulo parietal más que nada se lleva a cabo la visión y aquí vemos que el área 41-42 es la audición. Entonces, entre la visión y la audición tengo a Wernicke, área sensitiva del lenguaje. Wernicke, ¿en qué participa? Wernicke, después de que la persona percibe los sonidos de otra que le está hablando, Wernicke es la que interpreta el habla. Ejemplo, una persona que tenga lesionada el área de Wernicke, la lesión sería una afasia sensitiva. O sea, le vamos a hablar a la persona, pero la persona no va a comprender lo que le estamos diciendo. O la persona puede ver algo y no lo va como interpretar adecuadamente, pero más que nada es auditivo. La persona le hablas, pero no logra comprenderte. Eso es una lesión del área de Wernicke y es una afasia sensitiva. Algo muy importante y que siempre nos preguntan, el área sensitiva del lenguaje Wernicke 22 está comunicada con el área motora del lenguaje Broca 44 y 45. ¿Cómo se llaman las fibras que me comunican estas dos áreas? Se llaman fibras o fascículo arqueado o arcuato. Entonces, el fascículo arqueado o arcuato me comunica 22 Wernicke con 44 y 45 Broca. El fascículo arqueado o arcuato no se localiza aquí, sino que más bien es profundo y está rodeando al lóbulo de la ínsula. Eso es súper preguntable. Igual, muy importante del fascículo arqueado o arcuato, su lesión produce algo que se conoce como afasia de conducción. ¿Qué es esto de una afasia de conducción? Normalmente yo a una persona le puedo decir unas palabras y que me las repita. Ejemplo, repíteme las palabras perro, casa, niño. La persona las percibe y las repite. Perro, casa, niño. Una afasia de conducción, la persona va a ser incapaz de repetir determinadas palabras. Obviamente es más compleja la fase de conducción, pero nos podemos quedar de esta forma muy sencilla. Siguientes áreas. Aquí, en una vista lateral, entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, yo voy a tener el área número 37 de Brodmann. El área número 37 de Brodmann participa en el reconocimiento facial. Ejemplo, yo veo a mi mamá, ya tengo recordada su cara porque me la he visto toda la vida y puedo saber que es esa persona. O me presentan a alguien, me dicen su nombre, la próxima vez que yo lo vea ya voy a saber que es esa persona. O no sé, la vi en internet, en Facebook, en determinada red social y un día que yo la veo en persona digo, este es el rostro de esa persona. La lesión del área número 37, que es la de reconocimiento facial, recibe el nombre de prosopagnosia. O sea, yo voy a ver una persona que ya conocía anteriormente, pero no la voy a poder reconocer porque no reconozco su rostro. O sea, una prosopagnosia. También el giro temporal inferior como dato, esta partecita de acá participa como en la interpretación de los colores. Bueno, surco calcarino, quedamos que está en una vista medial de los hemisferios. Un área muy importante que está en el surco calcarino es el área número 17. El área 17 está en la profundidad del surco calcarino y corresponde al área visual primaria. A los lados del área número 17 se encuentran el área número 18. El área 18 es el área visual secundaria y más a la periferia está el área número 19, que es el área visual terciaria. Si se lesiona el área número 17, lo que va a haber es ceguera o también llamada amaurosis. Otras áreas que no se encuentran en una vista lateral, pero que menciono rápidamente, más o menos a este nivel, donde voy a poner este disquito, en una vista medial del encéfalo, en el lóbulo temporal, en un giro que está ahí aquí, que sería el giro del par hipocampo, en esta partecita profundamente está la amígdala. En la periferia de la amígdala hay corteza. Como la amígdala protruye esa corteza como en forma de ganchito, se llama uncus o corteza del uncus. Entonces, aquí donde está mi asterisquito
va a estar correspondiendo al área número 34, que sería el área olfatoria primaria, que estaría en la corteza periamigdalina, o sea, más o menos a nivel del uncus. Más o menos acá atrásito, igual, en una vista medial de los hemisferios, yo voy a tener el área número 28, igual en el giro del par hipocampo, en una vista medial, voy a tener a 28, que sería la corteza olfatoria secundaria. Entonces, la lesión de 34 y el área número 28, cortezas olfatorias primaria y secundaria, pues me haría que yo perdiera la olfacción. El lóbulo temporal también se dice que participa en la memoria de ciertos sentimientos, ciertas percepciones, etc. Por ejemplo, algo que nos generó un recuerdo grato es más fácil recordarlo. O igual, algo que fue como un recuerdo traumático es más fácil recordarlo que algo que no tiene como una cierta influencia por sentimiento. Y ya lo último, aunque va a quedar bastante encimado, de forma rápida podríamos decir que más o menos todo esto que yo estoy poniendo acá, todo esto que yo estoy circulando, va a estar irrigado por la arteria cerebral media. O sea, como vemos, la mayor parte lateral de los hemisferios cerebrales me los irriga la arteria cerebral media. ¿Por qué me los va a estar irrigando la arteria cerebral media? La arteria cerebral media, ¿dónde se va a estar localizando? La arteria cerebral media va a estar aquí, dentro del surco lateral o decipio. Por aquí dentro pasa la arteria cerebral media y da sus ramas. Da sus ramas para el lóbulo frontal, para el parietal, temporal, etc. Entonces, una lesión de la arteria cerebral media, ¿a qué parte del homúnculo me afecta? Me afecta a esto, que es la parte inferolateral, que corresponde a la cara y al cuello, y me afecta esta parte, que es la parte superolateral, que me va a estar afectando a el miembro superior, así como todas estas áreas. Ejemplo, se dice que la lesión de la mayor parte del lóbulo parietal inferior origina un síndrome que se conoce como síndrome de Gerstmann. La persona no puede leer, no puede hacer cálculos, no puede como distinguir bien entre izquierda a derecha, no puede hacer movimientos, una serie de movimientos coordinados que ya tenía aprendidos, etc. Entre otras cosas. En cambio, estas partecitas de acá arriba, o sea, todo lo que se encuentra rostral o anterior al surco parieto-occipital, estas partes superiores y la parte también que sería medial de los hemisferios, o sea, esto y todo esto de acá, la parte superior y medial del lóbulo parietal y el lóbulo frontal van a estar irrigados por la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral anterior. Entonces, una lesión de la arteria cerebral anterior me afecta a qué parte del homúnculo. Me va a estar afectando al miembro inferior. Y por último, todo esto de acá abajo, inferior al surco parieto-occipital, todo esto en la parte lateral y medial de los hemisferios va a estar irrigada por la arteria cerebral posterior. Como podemos ver, casi todo el lóbulo occipital se encuentra irrigado por la arteria cerebral posterior. Por eso nos suelen preguntar a veces como la oclusión de qué arteria causaría amaurosis o ceguera. La oclusión de la arteria cerebral posterior. Y creo que esto pues ya es todo lo preguntable. Suena como mucho, nos tenemos que aprender todos los surcos, todos los giros y todas las áreas de Brodmann. Este tema siempre nos lo preguntan en los exámenes prácticos, obviamente con una imagen real de un encéfalo, y en los exámenes teóricos. De igual manera, si nos aprendemos bien esto, tenemos como la base de lo que sería neurofisiología de la corteza cerebral. Y esto mismo, cuando llevamos la materia de neurología o también en el área de la materia de urgencias, también lo vamos a estar aplicando. Por ejemplo, ya sabemos que una lesión a nivel del giro angular está afectado la lectura, ya sabemos que una oclusión o lo que sea a nivel de la arteria cerebral posterior me puede causar amaurosis, ya sabemos que una lesión de la arteria cerebral anterior me va a estar afectando a quién, al miembro inferior, etc. Todo esto muy importante y espero les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.